Hola amigos, vamos a hallar el módulo resistente, generalmente llamado W y en este caso XG porque va a estar referido al eje XG, o sea al baricéntrico de la sección compuesta, a ese que está de rojo que todavía no debería estar calculado, pero ya lo calculé. De la siguiente sección, es una sección real, se suele, justamente, si cuando lo construya voy a ver si les muestro la foto o algún videito de la viga esa que necesite realizar. ¿Por qué? Porque necesitaba, aparte de la inercia en X, también que resista bamboleo en el respecto del eje Y, o sea, de costado. Y esta era la mejor solución. Un poco en flexión vertical y otro poco horizontal. Bien, este que me tocó calcular y en cualquier momento lo van a realizar, consta de un IPN 220, o sea de 22 centímetros de altura, y un UPN 200 o sea 20 centímetros, que en este caso, como está acostado, de ancho. Entonces, si queremos averiguar el WX o módulo resistente, primero lo que tenemos que averiguar es el momento de inercia respecto del eje baricéntrico, o sea, el JXG. Pero primero todavía, justamente dónde está el eje XG, el baricéntrico de la figura compuesta, porque así como lo tenemos, nosotros conocemos dónde está el eje baricéntrico del perfil IPN 220, que estaría a 11 centímetros de altura. También podemos decir que conocemos el eje baricéntrico del UPN, que es el que dibujé en verde, porque la distancia desde el borde superior del perfil al eje XGU que marqué en verde sería la medida C que nos dice la tabla de perfiles. Entonces podemos hacer la cuenta. Sería la altura del IPN, que sería 22 centímetros, más el espesor del alma del U, que acá tenemos en los datos, sería ese E que nos dice la tabla, 0,85, menos la letra C, entonces estaríamos consiguiendo el 20,84. La letra C que nos dice la distancia desde la parte exterior del alma al baricentro del U. Como no es simétrico, lo necesitamos sí o sí. En el IPN no hace falta. Bien, una vez que tenemos esas medidas, o sea, ubicamos los ejes baricéntricos de cada uno por separado, vamos a averiguar dónde está el eje XG rojo, ese que ahí está dibujado, con la siguiente fórmula. Bueno, acá tenemos los datos que vamos a necesitar. Entonces, la coordenada IG de toda la figura compuesta, que puede estar soldada o bulonada, lo más probable que esté soldada, nosotros lo vamos a soldar, es igual al IG del U por el área del U, el FU, más el IG del WT o IPN por el área del IPN, todo sobre la suma de las áreas. O sea que IG va a ser igual a 20,84, sería el IGU, que sería ese valor de ahí, por 32,2, que es el área del UPN, a ver si es verdad, sí, el UPN F32,2, más 11 centímetros, que es el IGI del IPN, por 39,6 centímetros cuadrados, que es el área del IPN. Todo sobre la suma de las áreas. O sea que IG va a ser igual a todo lo que la cuenta del numerador dividido la suma de las áreas, que da 71,8. Lo que está arriba es en 1106,65. Ojalá se hayan dado cuenta, y si no se los digo, sería el momento estático, ¿no? de
de la sección. Así que, pero porque es así como se calculan los baricentros, gracias al momento estático, aunque a veces no lo sepamos, lo estamos haciendo. Bueno, la coordenada IG es 15,41, o sea, desde el eje X hacia arriba, 15,41, en la escala que sea. Más o menos va a dar por ahí, entre el 11 y el 20, está en escala. 15,41. Bueno, una vez que ya ubiqué donde está el eje XG, vamos a calcular los momentos de inercia de cada figura por separado respecto de ese eje. Y después los sumamos, ¿ven? Se pueden sumar por separados para encontrar el JXG total. Entonces, primero, JXG del doble T. Primero vamos a tener que usar Steiner, porque nosotros en la tabla nos dice el JXG de la figura respecto de su propio baricentro, que es 3060 centímetros a la cuarta. Este que averiguamos desde la tabla. Ese nos dice la tabla, 3060, centímetros a la cuarta. Pero nosotros no necesitamos el JXG respecto del eje baricéntrico del IPN. Necesitamos respecto del eje rojo, del XG de la figura compuesta. Entonces hacemos Steiner como para ir desde un eje hasta el otro. O sea, le sumamos el área del IPN por la distancia que hay entre el eje XG y el eje XG del IPN. Era el 15,41 que hallamos recién, menos 11 que es la mitad de la altura del IPN. Esa distancia al cuadrado. Entonces esa cuenta nos da 3.830,14 centímetros a la cuarta. Después averiguamos el JXG del U, o sea, el J sería el JX del U, 148 centímetros a la cuarta, en realidad sería el JI del U que nos otorga la tabla. O sea, por eso ahí le llamé JI, porque en las tablas los perfiles están parados, están verticales. Si yo lo voy a usar acostado, entonces se invierten los ejes. El que es X va a ser Y, el que es Y va a ser X. Por eso yo necesito, con respecto al eje Y de la tabla, para obtener el eje, el JX de mi dibujo. Bueno, más el área, porque también tengo que hacer Steiner, porque el Steiner del U va a ser ir desde el XGU hasta el XG. En este caso tengo como que bajar. En el primero tuve que subir, en el otro tengo que bajar. Pero eso es lo de menos. Subir o bajar es lo mismo. O sea, el signo es lo de menos porque total las distancias van a estar al cuadrado, ¿ven? Entonces, JXG del U va a ser 32,2 centímetros al cuadrado por 20,84, que era el baricentro, la coordenada del baricentro en Y del XGU, menos la coordenada del eje XG, que era 15,41, que lo hallamos. Eso al cuadrado, sumado con el 148, nos da que es 1097,41 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, sumando estos dos momentos de inercia, obtenemos el momento de inercia de toda la figura. JXG 4927,55. Y lo podemos sumar porque justamente hicimos Steiner para concluir al mismo eje. O sea, cuando calculamos momentos de inercia y estamos hablando del mismo eje, podemos sumarlos. Si no, no. Bueno, una vez que tenemos el momento de inercia, para averiguar el módulo resistente W, lo que hay que hacer es dividir ese valor por la distancia del baricentro a la fibra más alejada. Se la suele llamar Hmax, pero es eso, es la distancia desde el baricentro a la fibra más alejada. O sea, el baricentro está en XG, está sobre XG. Hacia arriba la distancia no es mucha. La distancia a la fibra más alejada sería hacia abajo. O sea, justamente lo que vale el I
G minúscula, que es lo que averiguamos acá, 15,41. Por lo tanto, acá dividimos por 15,41, ¿ven? Al J, XG, lo dividimos por 15,41. Y nos da 379,76 centímetros cúbicos. Y ese es el valor tan importante que nos sirve para después poder calcular a flexión la siguiente viga que tiene esta sección. Fíjense una cosita, en otro video calculé una sección compuesta similar a esta, pero con una gran diferencia, o sea, similar, porque tiene una diferencia que no es poca. Fíjense, acá obtuvimos un WX de 319,76 con un IPN 220 y un UPN 200. Fíjense, si yo a ese UPN lo hubiera dispuesto con las alas hacia arriba, hubiera ganado muchísimo más momento de inercia y muchísimo más módulo resistente, porque hubiera sido más alta la figura. Fíjense, por ejemplo, en el video que hice en otro video, lo que después lo van a poder ver cómo lo resolví. ¿Ven? Siendo un UPN, pero ubicado de una manera más efectiva, o sea, hacia arriba, y siendo un UPN más chico, un UPN 160, cuando en el anterior vimos que era un UPN 200, el W de antes nos daba 319 aproximadamente. Siendo perfiles más chicos, o sea, más económico, nos da 354 en total. Y solo por ubicarlo mejor. Bueno, este es el ejercicio, la solución de este ejercicio. El otro video pueden entrar a verlo, yo después les dejo por ahí el link para que entren más rápido. Así que bueno, espero que les haya servido. A mí me suelen servir mucho estos cálculos porque en la industria, en la obra, se trabaja mucho con perfiles metálicos. Abrazos.